Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Se escuchan medio dormidos ustedes. Ay, no se han despertado bien todavía. Chicos, vean, lo que vamos a hacer hoy es terminar la práctica aquella que, no sé si recuerdan que iniciamos la última clase. Entonces, van a trabajar en la página 128 del ejercicio 5 al ejercicio 9. El 10 y el 11 no los vamos a hacer porque no me interesa en realidad lo que se piden esos, a nivel de lo que estamos trabajando. Entonces, van a resolverse del ejercicio 5 al ejercicio 9 y pues ahora lo revisamos. Igual, yo les voy a dar chance, los hacen ustedes solos. Y ahora al final de la clase lo que hacemos es revisarlos, ¿de acuerdo? Ya esto es como introduciendo un poquito la práctica de examen, ¿verdad? Recuerden que, la otra semana es repaso examen y la que le sigue ya son exámenes. Pues como para ir ya ahí practicando y que vayan viendo más o menos la idea de lo que se va a pedir en los exámenes. Entonces, les doy chance, van a trabajar en esa página y en esos ejercicios. Entonces, no importa, igual incorpórense en la explicación y ahí ya casi las terminamos. Dice, número 5. Si a un cuadrado de 8 centímetros de lado se le aplica una homotesia de razón 3. Ok. Lo que me están diciendo es que tenemos un cuadrado. Vamos a dibujarlo. Tenemos un cuadrado y en ese cuadrado cada lado mide 8. Cada lado mide 8 centímetros. A mí me están diciendo que se le aplica una homotesia de razón 3. ¿Alguno me podría explicar qué significa que se le haya aplicado una homotesia de razón 3? ¿Eso qué significa? ¿Significa, chicos? Creo que el perímetro al final se tiene que multiplicar por 3 por homotesia. Ok, exacto. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Como la razón de homotesia es 3, chicos, recuerden que la razón de homotesia, que se representaba, por cierto, con una K, es la razón de proporcionalidad que va a suceder. Por ejemplo, si en este caso K es igual a 3, significa que la figura triplica su tamaño. ¿Qué pasa si K es igual a 2? Entonces significa que la figura está duplicando su tamaño. ¿Qué pasa si K es igual a 4? En ese caso está haciendo el cuádruple su tamaño, ¿verdad? Y si es a 5, el quíntuple, bueno, ahí sucesivamente. Yo les dije a ustedes que normalmente las razones de homotesia que vamos a trabajar son doble y triple. Casi que por ahí es donde vamos a andar. Razón de homotesia al doble y al triple. Entonces, eso significa que cada lado se va a multiplicar por 3. Si yo agarro 8 y lo multiplico por 3, nos da 24. Eso significa que el cuadrado se triplicó y por lo tanto cada lado mide 24. Como es un cuadrado, todos sus lados miden igual, ¿verdad? Es un polígono regular. Y la pregunta es que ¿cuál es el perímetro de la figura que se obtiene como imagen? Recuerden que la imagen es la segunda figura, es decir, esta es la imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el perímetro de esa figura. Si se acuerdan que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿verdad? Entonces calculamos el perímetro, que sería sumar todos los lados, y esto les va a dar 96 centímetros. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta primera sería la opción D. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Pasamos a la 6. En la 6 es teórica en realidad. Este tipo de preguntas voy a meter yo en el examen. Solamente usted tiene que identificar, ¿ok? Tiene que identificar qué tipo de transformación se realizó. Recuerden que vimos 4 transformaciones en el plano, ¿verdad? Vimos la homotesia, la traslación, la rotación y la reflexión. Dice que observe la siguiente imagen. Es un triángulo verde y luego otro triángulo exactamente igual, solo que un poco más abajo, de color rojo. ¿Cuál creen ustedes que es la transformación que se presentó ahí, chicos? ¿Una rotación, una reflexión, una traslación o una homotesia? Traslación. Exactamente. Y
Y no hay más nada que hacer que identificar en el examen. Yo les voy a pedir a ustedes que me hagan traslaciones, que me hagan reflexiones, que me hagan homotesis, que me hagan rotaciones. Pero también les voy a pedir identificar. Es decir, yo también les voy a poner una imagen y yo les voy a decir, ok, ¿aquí qué sucedió? ¿Sucedió una homotesia? ¿Sucedió una rotación? ¿Sucedió una traslación? Es importante también, ¿verdad? Entonces, en la 6 lo que tenemos es una traslación, porque si ustedes observan, lo único que sucedió entre esos triángulos fue que se trasladaron. Ni se rotaron, ni se reflejaron, ni se les aplicó una homotesia. Para eso ustedes tienen que dominar el concepto de cada transformación, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que esa parte ustedes, pues, dominarla. Ahí la vimos cada una. Hicimos práctica de cada una y pues ahora a ustedes les toca dominar eso. Número 7. Observe la siguiente imagen. Es lo mismo. Es lo mismo. Es dos figuras, bueno, son como cuadriláteros, uno verde y otro rojo. ¿Cuál transformación geométrica se está dando ahí, chicos? ¿Una rotación, una reflexión, una traslación o una homotesia? ¿Qué me dicen? Chicos, contéstenme, porfa. Profe, yo puse que reflexión. Es una reflexión. Muy bien, Fer. Es una reflexión, exacto. Reflexión. Y una pregunta que no me la hacen ahí, pero considero importante. ¿Qué reflexión se dio con respecto a cuál eje? Porque recuerde que las reflexiones se dan con respecto a un eje de simetría, ¿verdad? ¿Cuál eje fue el que me funcionó ahí como eje de simetría en esa reflexión? El eje Y. Bueno, podríamos decirlo de dos formas. Podríamos decir que fue el eje Y. Excelente, muy bien, Fer. Y también podríamos decir que sería la recta x igual a 0. Y si usted ha repasado, usted me va a entender por qué la recta x igual a 0 podría ser también el eje de simetría entre esas dos figuras. Por lo que habíamos hablado de rectas horizontales y verticales, ¿verdad? Entonces, también podríamos decir ahí, repito, que la recta x igual a 0 es la que funciona como eje de simetría entre esas dos funciones, entre esas dos figuras, perdón, porque recuerden que las rectas x son verticales y esa recta sería pasando por el 0, ¿verdad? Apunten por ahí, eso sería algo que para efectos de examen sí les voy a preguntar. ¿Cuál es la recta que me funciona como eje de simetría entre esas figuras? Muy bien, número 8. Dice la número 8. Anota el tipo de transformaciones que se aplicó sobre las figuras, que se aplicó sobre la figura azul, en cada caso para obtener las otras figuras como imágenes. O sea, la figura azul es como una L, digamos, ¿verdad? Como una L, para que nos entendamos. La figura azul es como la figura original, es la figura preimagen. Y a partir de ahí se generaron las otras imágenes. Entonces, por ejemplo, chicos, figura 1. ¿Qué creen ustedes que hace la figura 1 con respecto a esa figura original de color azul? ¿Qué sucedió en la figura 1? Una traslación, una reflexión, una homotesia, ¿qué me dicen? Yo le puse rotación a la derecha y una traslación de 2 hacia la derecha también. Ok, pero sería una rotación nada más. O sea, lo que sucedió en la figura 1 simplemente fue que la figura estaba de cierta forma y se rotó, como que se acostó la L, para que me entiendan ahí bien, ¿verdad? Como que se acostó. Y eso me está generando entonces es una rotación, nada más una rotación. Ok. ¿De qué punto la rotó para que quedara exactamente ahí? Desde el origen, muy posiblemente. O bueno, más bien yo creo que sería desde el punto 0,1. Sí, desde el punto 0,1 se rotó 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Ok, ok. Figura 2, chicos. La figura 2 lo que me representa es una traslación. Ustedes observan, la figura 2 simple y sencillamente se trasladó. No está generando ni una rotación, no está generando ni una homotesia, no está generando una reflexión, simplemente está generándome una traslación, la figura 2. Contéstenme esta, chicos. La figura 3, ¿qué está haciéndome la figura 3 con respecto a la figura L azul? Una reflexión utilizando el eje X como eje de simetría. Una reflexión sería bueno anotarle ahí con respecto
al eje X. Con respecto al eje X. También podríamos decir que con respecto a la recta y igual a 0, ¿verdad? Podríamos decir porque recuerden que la recta y igual a 0 es horizontal y pasa por el 0. Y por último, la figura 4, de fijo es una homotesia. Porque vean que la homotesia, chicos, la homotesia es la que cambia el tamaño de la figura. Y ahí lo que hizo fue aumentar el tamaño de la figura. No sabemos si lo duplicó o lo triplicó. Bueno, no interesa, no me están preguntando eso. Solamente tenemos que identificar qué es. Muy bien. ¿Estamos claros, chicos, ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Estamos claros? Ok, para terminar vamos a hacer la número 9, pero voy a usar este programa. Ustedes tuvieron que graficar, ¿verdad? Entonces, regálame un segundo. Dice que dibuje el rectángulo de vértices y me dan todos los puntos que me forman un rectángulo. A, menos 7,2, B, 6,2, C, 6,9 y D, menos 7,9. Y trace la imagen del rectángulo anterior reflejado con respecto al eje X. Entonces vamos a ver, lo primero que tuvieron que hacer fue dibujar esos puntos que les están dando ahí, ¿verdad? Yo los voy a dibujar acá, un segundito. Ok, yo los voy a dibujar ahí. Entonces, el primer punto, el A, dice que está en menos 7,2. Chicos, menos 7,2 estaría aquí. Tienen que colocar bien esos puntos, ¿verdad? Menos 7 en X, 2 en Y. Ok. 6,2. 6,2 estaría aquí. Por ahí tendríamos el punto 6,2. 6 en X y 2 en Y. 6,9 estaría un poquito más arriba. El 6 es un rectángulo grande. Estaría por aquí. Y el punto D menos 7,9 estaría por aquí. Muy bien. Ahí está el rectángulo que me están mencionando. Lo podemos formar incluso. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es reflejar ese rectángulo con respecto al eje X. O sea, este rectángulo tiene que quedar aquí abajo exactamente igual, pero aquí abajo. Podríamos ir haciendo punto por punto. Por ejemplo, el punto A está en menos 7,2. Pero si yo lo voy a reflejar con el eje X es el que va aquí horizontalmente, ¿verdad? El punto quedaría aquí. Entonces aquí estaría el punto A', digamos. ¿Verdad? Está reflejado. Muy bien. El punto B, lo mismo. El punto B está aquí en 6,2. Entonces su reflexión con el eje X me quedaría aquí. Quedaría el punto B'. Los otros puntos sí sucede una situación. Como están muy arriba, a la hora de reflejarlos van a quedar como más abajo, más bien, ¿verdad? Porque recuerden que eso es como un espejo. Entonces, por ejemplo, el punto D está en menos 7,9. Entonces, si me voy para abajo, va a quedar en menos 7,-9. El punto C va a quedarme como por aquí. ¿Qué punto C era? No, el D más bien. El punto D' me va a quedar como por aquí. Y por último, falta de reflejar el punto C. Que como el punto C está en 6,9, me va a quedar aquí abajo en menos 6,-9. Y así les tuvo que quedar el dibujo. Bueno, ahora lo que podemos hacer es dibujar el rectángulo. Rectángulo. Rectángulo y ahí quedaría la reflexión. Entonces se vería más o menos así. El de arriba es el original, ¿verdad? El de arriba es el que me daban originalmente. Y el de abajo sería la reflexión con respecto al eje X, pero quiero que vean los puntos. Vean A y vean dónde quedó A', ¿verdad? No fue que el rectángulo se trasladó hacia abajo, no, hay que tener mucho cuidado con eso.
No fue que se trasladó, fue que se reflejó. Y me doy cuenta por los puntos. Vean dónde está A y vean dónde está A'. Vean dónde está B y vean dónde está su reflejo, B'. Vean C y vean dónde está su reflejo allá abajo. Y vean D y su reflejo también. No fue que se trasladó, porque hay gente que piensa que esto fue una traslación que se hizo hacia abajo y listo. Y no, no fue una traslación, fue que se reflejó con respecto al eje X. ¿Estamos, chicos, entonces? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ok, eso sería todo por hoy. Entonces, muchachos, ahí está ya la actividad de esta semana. Recuerden que las actividades semanales de ustedes yo se las colocaba viernes porque era la última clase, ¿verdad? Igual tienen chance toda esta semana que viene para hacerlo y pues no, está muy sencilla, está muy, muy sencilla. Son 5 preguntillas como siempre y son muy fáciles. Así que, para que no se les pase, ¿verdad? Eso sería todo, chicos. Chao, que tengan. Pero hasta luego. Bueno, Chao. profe. No, profe.